Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, en las redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 14 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación, para este día contamos con la presencia del pastor Julio Cairiasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que, pastor Julio, le damos la bienvenida. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Contentos de estar aquí una vez más en esta plataforma virtual que Dios nos permite para llegar a muchas personas y poder realmente ser de bendición en el tema por el cual Dios nos ha establecido. Nos ha establecido a ser ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, dijo Pablo, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y en ese sentido, pues, hemos estado trabajando ya por algunas semanas sobre un tema en general al que titulamos Lo Primero y Lo Segundo. Y hemos podido ver a través de las Escrituras que toda la Biblia habla de eso. Todo está condensado en eso, lo primero y lo segundo. Y que la cruz es esa separación que Dios hace entre lo primero y lo segundo, y que, como hemos leído y usamos el texto base que está en Hebreos capítulo 8, versículo 7 y el versículo 13, podemos ver claramente que lo primero ya ha dejado de ser. Lo primero ha sido ya rechazado, lo primero ha dejado de ser operativo, ha dejado de tener vigencia, y lo segundo es lo que ha quedado establecido. Hemos hablado de muchos ejemplos, de muchos cuadros que vemos allí en las escrituras, en las historias, pero que Dios a través de esas historias que hemos hablado, Caín y Abel, Ismael y Isaac, Esaú y Jacob, Saúl y David, todo está en el primero y el segundo, historias que están allí, pero que hablaban. Dios deliberadamente habló más allá de esas historias y más allá incluso de esa creación, porque todo apuntaba a una realidad que hoy teníamos que entender como iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo, por eso el segmento establecidos en el nuevo pacto. Hoy hemos querido hablar entonces de un tema que tiene que ver con esto, el que hemos titulado la ignorancia. ¿Y por qué la ignorancia? Porque en el plano de lo que debemos entender como evangelio, como propósito, como ministerio, etcétera, hemos detectado a lo largo de muchos años de vida que Dios nos ha dado. Tenemos 50 años, ya podemos hablar con responsabilidad, y hemos hablado que prácticamente estos 50 años los hemos vivido habitando el ámbito iglesia. Nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de personas que habitan congregaciones y creyentes lo hacen teniendo una estructura operativa llamada ignorancia. No conocen, no saben, no entienden de qué se trata el evangelio. Pablo, Pedro, en su carta, en su segunda carta, capítulo 1, verso 12, Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y dice que esto lo hace para que ellos estén confirmados en la verdad presente, en la verdad presente. La iglesia que en lo personal yo conocí, y que la gran mayoría de esta generación ha conocido, ha desarrollado su crecimiento, su estructura, la edificación del cuerpo de Cristo basada en la tradición de verdades bíblicas, pero ignorantes de la verdad presente. Eso es
Es algo que ya uno lo puede ver de una manera tan real, tan tangible, ¿sí? Y nosotros hablamos aquí un segmento sobre ese punto, la verdad presente, y dijimos que no se puede ser competente, no se puede ser una persona que esté a la altura de un llamado, de una competencia, si ignora esas competencias. Porque una cosa es una verdad bíblica y otra cosa es una verdad presente. Podemos tener verdades bíblicas, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Lo que quiere decir que la gran mayoría ha sido improntado en verdades bíblicas, pero verdades obsoletas, verdades pasadas, verdades que no corresponden a la realidad de lo que la iglesia es hoy en Cristo, aunque estas verdades estén en la Biblia y vengan de la Biblia. Para que se pueda revelar entonces la verdad presente, la verdad de Dios en nuestra vida, hay que hacer un ataque frontal, directo, en contra de la ignorancia. Tenemos claro, Pablo lo dice, y vamos a leer este pasaje como algo referente de esta primera parte de este tema. Pablo dice que hay un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Pero de allí a tener claro el fundamento, Pablo va a decir que tenemos que saber y tenemos que mirar cómo sobreedificamos. Estoy hablando de la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3, y quiero rápidamente leer los primeros 16 versículos. Los quiero leer. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores. Eso es muy importante lo que Pablo dice. ¿Somos qué? Colaboradores. No somos los ingenieros, no somos los arquitectos, somos colaboradores. Pablo dice que en el llamado al servir a Dios tenemos que tener presente que estamos colaborando en algo, que no estamos aquí para poner nuestras grandes ideas, no estamos aquí para poner nuestros grandes imaginaciones que a veces se nos ocurren de cómo es que se hace, sino que un colaborador es aquel que sencillamente sigue órdenes y sigue instrucciones. Entonces Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero dejar la lectura hasta allí. Vamos a hacer una pregunta.
¿En qué radica entonces la ignorancia? Hablando de ministerio, hablando de llamado, hablando de propósito, hablando de predicación, hablando de ser un hombre que sirve o una mujer que sirve a Dios. Recordemos que para Dios no hay género, no hay, Pablo dice, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, eh, no hay género, no hay raza, no hay, sino que todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. ¿Pero en qué consiste entonces? La ignorancia consiste en no saber que algo se está edificando. La ignorancia consiste, número dos, en no saber qué es lo que se está edificando. La ignorancia consiste, número tres, en no saber por qué se edifica. Número cuatro, la ignorancia consiste en no saber quién lo edifica. La ignorancia consiste en saber o en no saber para qué se edifica. La ignorancia radica en no saber cómo se edifica, cuándo se edifica. La ignorancia consiste en no saber cuál es el diseño para edificar. Y finalmente, la ignorancia radica en no saber qué materiales uso para edificar. Cuando Dios habló a Moisés, esto lo vamos a conseguir en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 5, ya el autor de los Hebreos nos va a decir que lo que edificó, lo que construyó Moisés, fue una sombra, una figura de algo celestial, dice el texto, lo cual es sombra y figura de las cosas celestiales. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir, a elegir el tabernáculo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, conforme al diseño que se te ha mostrado. Esa palabra se le advirtió, que usa el texto en Hebreos 8:5, es la palabra se le giró instrucciones. Cuando usted mira el libro de Éxodo, va a mirar que Dios de cada detalle le dijo a Moisés que hiciera, de cuántos metros, de qué era la tela, a qué le ponía oro, a qué le ponía bronce, a qué le ponía plata, de cómo iba a ser el candelero, el pan, el incienso, el altar, etcétera, etcétera, etcétera. Fue específico Dios cuando le dijo, quiero que lo edifiques, y le dio las instrucciones. Ahora, el tema es que nosotros, como ministros competentes del nuevo pacto, no estamos aquí para hacer lo mismo que Dios le mandó a hacer a Moisés. Nosotros no estamos aquí para construir tabernáculos, ni como Salomón, ni para construir templos. No estamos aquí para eso. Nosotros estamos para edificar la iglesia. Y Dios, para edificar la iglesia, ha girado instrucciones. Y estas instrucciones solamente las entienden aquellos que realmente son ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro que no es competente en el nuevo pacto ignora el diseño, ignora lo que se edifica, ignora por qué lo edifica, ignora quién lo edifica, para qué, cómo, cuándo, el diseño, los materiales, lo ignora. Es algo terrible. Yo hablaba hace unos 2 meses atrás con una persona de renombre en un ministerio determinado. Y esa persona quiso hablar conmigo y quiso escucharme. Y yo le dije, pastor, con mucho respeto, pero nuestros ministros, nuestros pastores, ignoran cuáles son sus competencias como ministros del nuevo pacto.
Y yo le dije, pastor, yo hice lo que se llama el seminario bíblico. Pasé por allí 4 años, todas las materias, pero en ningún lado a mí me formaron en las competencias que debo tener como ese ministro, ¿no? Y si yo soy ignorante de eso, entonces cuando ya soy un ministro, que me ordenan ministro, me dan una credencial y ya soy calificado para pastorear una iglesia, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a dar a esa congregación? ¿Lo voy a dejar en la ignorancia también, pastor? Y yo le decía, pastor, es urgente que reformemos la iglesia, porque la iglesia tal como está tiene un alto índice de grado de ignorancia. No puede ejercer el ministerio una persona que ignora cuáles son las verdaderas competencias. Ahora, que se le enseñe a un ministro unas competencias según la tradición, según la institución, según determinado ministerio es una cosa, y que se le forme a un ministro según las competencias que el cielo ha establecido, las instrucciones que Dios ha dado, es algo totalmente diferente. Cuando nosotros leemos, y yo estoy aquí apenas en la introducción de este tema, es importante todo lo que estamos hablando. Cuando nosotros vemos un texto que Pablo le escribe a Timoteo, conocido, muy conocido el texto, pero que en lo personal también por muchos años, aunque me lo sabía de memoria, no entendía qué era lo que Pablo estaba hablando, o qué fue lo que Timoteo entendió. Está en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto fue traducido así, pero cuando buscamos en el original, y usted puede buscar en el diccionario Strong, ahí lo va a conseguir. Aquí no tenemos todo el tiempo para explicar cada palabra ni el número, pero usted lo puede buscar. Vemos que en el original dice algo diferente a lo que quizás se tradujo de manera inicial en este texto. Cuando dice procura con diligencia, es estudia diligentemente. ¿Y qué era lo que Pablo le pedía a Timoteo que estudiara? Las escrituras. Las escrituras. Tenía que estudiar ¿qué? Las escrituras. Y dice, presentarte a Dios. En el original la palabra presentarte no es presentarte. En el original es para que te veas a ti mismo en Dios. La cosmovisión de Pablo no es que una persona está delante de Dios o está ante Dios. La cosmovisión de Pablo es que Pablo nos ve en Dios, nos ve en su Hijo. Una cosa, cuando alguien se presenta ante alguien, está enfrente de él, está afuera. Pablo no ve al Hijo de Dios fuera de Dios, lo ve en Dios. Por eso la traducción original dice, procura con diligencia, estudia diligentemente las Escrituras para que te veas a ti mismo en Dios. ¿Cómo te vas a ver en Dios? Como un obrero aprobado, como un hijo que ya ha sido aceptado por Dios. ¿Sabe? Esta generación no necesita tanto gente aceptando a Cristo o aceptando a Dios. Esta generación necesita entender que ya Dios en el Hijo lo ha aceptado a uno, que ya somos aceptados por Él. Y eso es lo que hace que no seamos una vergüenza. Por eso Pablo dice, teniendo eso claro, no tendrás de qué avergonzarse. Y Pablo dice, y así usarás bien la palabra de verdad. La palabra usa allí en el original es la palabra ortotomeo.
Yo me quedé estudiando esto alguna vez. Ortotomeo, fui al original y yo busqué esa palabra usa, que usa bien, la palabra usa es la palabra ortotomeo. Y la palabra ortotomeo es una palabra compuesta, orto y tomeo. La palabra orto es la palabra recto, recto. Da idea de algo que está vertical. Y la palabra tomeo es una palabra que traduce algo que es plano, algo que es horizontal. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo y lo que Timoteo está entendiendo es, Timoteo, estudia diligentemente las Escrituras para que te veas a ti mismo en Dios como un hijo que ya ha sido aceptado y que gracias a que has sido aceptado ya no eres una vergüenza. De esta manera tendrás claridad en algo vertical, en la obra que ya Dios ha hecho objetivamente en su Hijo, para que entonces puedas expresar y manifestar esa vida en lo horizontal. En otras palabras, Pablo lo que le dice a Timoteo es, Timoteo, si no entiendes lo vertical de Dios, no tienes nada que hacer en lo horizontal. Si ignoras lo vertical, si ignoras el consumado es, si ignoras lo que ya Dios ha hecho en su Hijo, si ignoras el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio de la fe, el misterio de la piedad, si ignoras la realidad de lo que somos en Cristo, si tú ignoras eso verticalmente, si los ojos de tu entendimiento no son alumbrados por Dios para comprender esta realidad en lo vertical, entonces cuando vayas a ejercer el ministerio en lo horizontal, serás una vergüenza. No tienes cómo hacerlo, porque una persona ignorante no puede ser competente en nada. Nadie puede ser competente en algo que ignora. Eso es un principio eterno. Nadie puede ser competente en algo que ignora. Si usted quiere mandar a edificar una casa, un edificio, tendrá que tener gente competente, el ingeniero, el arquitecto, el ingeniero de la electricidad, el ingeniero del sonido, etcétera, el ingeniero que le coloque allí los tubos, todo. Cada uno tiene que ser un especialista en su competencia para que lo que edifique esté bien edificado. Entonces, uno se pregunta, Señor, ¿cuánta gente que hoy ministra, que hoy se llaman ministros, ignoran las realidades verticales? Entonces, ¿cómo van a poder expresar la vida de Cristo en lo horizontal? ¿Cómo? No lo hacen. ¿Por qué? Porque allí está entronizada la ignorancia. Y en el tema de la ignorancia, todos hemos sido víctimas y todos hemos sido victimarios. Víctimas porque fuimos víctimas de un ministro o de un ministerio o de una congregación que nos enseñaron algo que no era. Y victimarios porque como eso fue lo que nos enseñaron, entonces salimos a repetirlo. Pero todo estaba enclaustrado en sistemas y estructuras de ignorancia. El no comprender, el no entender. Tenga razón que Pablo oraba, Señor, alumbra los ojos del entendimiento. Yo esto lo he dicho tantas veces y como leímos en el texto inicial, no me cansaré de repetirles estas cosas aunque ustedes las sepan, pero es importantísimo algo que quedemos confirmados en la verdad presente. Pablo nunca oró por las necesidades de las iglesias. Pablo nunca oró por los problemas físicos, económicos, emocionales, etcétera, de las iglesias. No hay una oración de Pablo, al menos no quedó registrada en las cartas. Pablo oraba para que Dios revelara a Cristo. Pablo oraba para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento y la iglesia pudiera ver, pudiera comprender, pudiera entender, para que, en otras palabras, para que la iglesia saliera de la ignorancia. En la carta de los Efesios, en el capítulo 1, está una oración
dice Pablo, yo oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan la esperanza a los que Dios los ha llamado. Para que sepan. Pablo dice, si no saben a qué Dios los ha llamado, entonces, ¿qué sentido tiene ser ministro? ¿Qué sentido tiene ser creyente? ¿Qué sentido puedes habitar una congregación por años y vivir todos esos años de creyente bajo un ámbito de ignorancia? Sí, yo estuve allí por muchos años, por 30 años. Fui a congregaciones, ministerios, pero bajo ignorancia. Y enseñé ignorancia porque fue lo que recibí, de lo que tengo doy. Hasta que Dios, por gracia, un día pregunté al cielo, Señor, ¿esto es todo lo que hay? Y Dios respondió, y Dios dijo, no, eso no es todo. ¿Quieres entender? Claro que quiero entender. ¿Vas a disponer tu corazón? Claro que voy a disponer mi corazón. Y dispuse mi corazón a entender, como dijo Daniel, y desde el día que dispuse mi corazón, Dios alumbró mi entendimiento y me ha hecho comprender cosas que yo no entendía, no comprendía. Y esta generación, yo sé por el Espíritu que Dios la ha marcado, aleluya, como una generación que se va a levantar firme en el propósito, firme en la fe, firme en el entendimiento, ministros competentes del nuevo pacto, que hagan lo que Dios dice, que sigan las instrucciones, que sigan el diseño, que sepan lo que se edifica, por qué, para qué, quién, cómo, cuándo, que entiendan el diseño y que sepan los materiales que van a usar. Tal cual lo dijo Pablo aquí, dijo, bueno, pero es que si ustedes usan oro, plata y piedras preciosas, usted tiene que saber que esto será probado. Y si usa el otro material, heno, madera y hojarasca, también será probado. Y cuando venga el fuego, pues uno quedará de pie y otro quedará en ruinas. Básicamente fue lo mismo que Jesús habló en Mateo 7 cuando termina el conocido sermón del monte. Bueno, va a venir el río, va a venir el agua, va a venir la tempestad, pero solo va a quedar firme el que esté en la roca. ¿Quién era el que estaba en la roca? El que edificó en la roca, el que edificó en Cristo. ¿Quién es el que edifica en el polvo y la arena? El polvo es Adán, viejo hombre. El que edificó en lo carnal, en lo natural, en lo humano, tradiciones de hombres, en sombras, en tipos, en figuras, en símbolos. El que edifica en eso siempre va a tener pérdida, pero el que edifica en la roca inconmovible que es Cristo, aunque venga el fuego, aunque venga el agua, se sostendrá, porque en Cristo se sostiene su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, quiero leer, para terminar esta parte, un ejemplo claro de ignorancia, y lo registra el libro de Apocalipsis, el famoso mensaje a la iglesia de la Odisea. Y hoy, como lo miramos por los ojos del Espíritu, entendemos que la iglesia de la Odisea es la iglesia de este tiempo. Y está muy claro para nosotros, pero clarísimo. Y ya el que habla aquí es el Cristo resucitado. Ya para el momento de que el apóstol Juan escribe Apocalipsis, ya la iglesia está siendo cuestionada, ya la iglesia está siendo regañada, ya la iglesia tiene algunas cosas, ya se han desviado. No es nuevo, pero hoy lo podemos ver con mayor claridad. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 20. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Por favor, ponga, si alguien tiene su Biblia física en la mano, o la tiene en un iPad, o la tiene en un teléfono, lo puede resaltar. Póngalo allí en negrillas, en colores, en mayúscula. Y no sabes. Y no sabes. O sea, tú dices que estás enriquecido, que no tienes necesidad de nada, que estás, como decimos hoy, el cliché que se dice en cualquier congregación, estoy bendecido, prosperado y en victoria, y no sabes. Eso se llama ignorancia. Es Cristo, el eterno Cristo resucitado, diciéndole a la iglesia, eres una ignorante. No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras fuertes, pero no las está diciendo Julio, las está diciendo el Señor. Y a su iglesia, porque la iglesia es de Él, no es de más nadie. Yo edificaré mi iglesia, dijo. Ya te tiene derecho a hablarle porque le costó sangre. Es su iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay una realidad muy grande y contundente. Ellos creían que lo tenían todo, pero su realidad era que no tenían absolutamente nada, nada. Ahora, ¿cuál es esa iglesia que se cree que lo tiene todo? Bueno, tengo tremendo templo, wow, tengo un templo para tantas personas, tengo tremendo sonido, tengo tremendas pantallas, tengo tremendo tecnología, tengo muchas iglesias, hijas y congregaciones, tengo muchísima gente. Usted no imagina, mire los congresos que hago, mire que todos los pastores, esos están bendecidos, tienen sus tremendas casas, sus tremendas camionetas, mire todos los diplomas y todas las placas y reconocimientos y medallas que me han dado, mire que a mí me invitan a predicar a todo el mundo, porque se evalúa que se está haciendo la obra de Dios por esas cosas. Y no tiene necesidad de nada, solo que hay un pequeño problema. Cristo no está en el asunto. Todo lo que han edificado y construido lo han construido con tradiciones, con sombras, con figuras, con símbolos. Como le decía yo al pastor que les mencioné, pastores, que todo lo que se edificó y todo lo que conocemos se hizo bajo un sacerdocio que Hebreos 7:18 dice que está abrogado. Explíqueme usted eso. ¿Cómo puede ser algo genuino, algo auténtico, algo realmente de Dios, algo que se construyó y se edificó bajo algo que para Dios ya no existe, para algo que para Dios está muerto, que está obsoleto? Eso, usted explíqueme eso. Esta persona no supo qué decirme, no supo qué decirme, pero se ha edificado así, mucho en todo el mundo, algo. Se ha edificado de esa manera. Y el creer que tiene mucha gente, que tiene muchas congregaciones, que tienen tantas cosas, que tienen bendición económica y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es creer de una manera equivocada, que están bendecidos por Dios, que no le falta nada. Y el mismo Cristo grita y dicen, no saben. Por favor, salgan de la ignorancia. No saben que el Evangelio no es eso.
El evangelio es que Cristo sea una realidad en su iglesia. El evangelio es que Cristo se forme en su iglesia. El evangelio es que Cristo sea la sustancia, sea el gobierno, sea la mente de su iglesia. Ese es el evangelio. Pero tenemos, pareciera, un evangelio sin Cristo. Cristo no es la realidad en ellos. ¿Sabe? Lo sacaron de la iglesia al Señor. Por eso usted lee en el texto que dice que está a la puerta tocando. Ahí sí, como decía una persona, ministro, qué cosa tan terrible es esta. Ese yo estoy a la puerta y llamo, lo usa esta misma iglesia para predicarle a la gente que Cristo le está llamando a la puerta. Ese texto no es para evangelizar a los perdidos. Ese texto es Cristo diciéndole a la iglesia, oiga, me dejaron a mí afuera de mi iglesia. ¿Cómo hacemos? Déjenme entrar. La tibieza espiritual radica no en lo que pensábamos anteriormente, en la indiferencia. ¿Sabe dónde radica la tibieza? En vivir en una mezcla de pactos, de un híbrido extraño que hay en las iglesias. De hablar un poquito de allá, un poquito de aquí, un poquito de lo otro, de sacar textos de la Biblia como a mí se me ocurre, de decirle a la gente cosas que no eran para ellos, pero como estaba en la Biblia lo saco como verdad y se los predico según la conveniencia del momento. Esas son las mezclas. Por eso el Señor dice, ojalá fueras frío, o sea, ojalá no tuvieras claridad en nada, ojalá fueras caliente, estuvieras realmente conectado con lo que es, pero eres un tibio, o sea, vive en una mezcla rara, en un híbrido raro, y estos tibios, estos que mezclan el evangelio, dice el Señor, yo los vomito, los expulso de mi boca. De eso es que está hablando. La tibieza no es otra cosa que hacer las mezclas en los pactos, y estas mezclas son las que dejan al creyente en la falta de entendimiento, en la ignorancia. Es más o menos, y vamos a hablar, quizás la otra semana o la otra arriba, vamos a hablar de Basti, porque en la historia de Basti y Esther, allá en el libro de Esther, está también reflejada lo que estamos hablando. El rey Asuero ha conquistado todo, y él hace un banquete, él hace una fiesta en el palacio. Y dice que hizo otro banquete y otra fiesta. Y dice que preparó un escenario final para que su reina, su Basti, fuera la mayor expresión de la gloria de su reino. Y preparó un momento para eso. Y dice que envió a 7 eunucos. Un eunuco era que literalmente estaba castrado en sus partes genitales. Y eso tenía una sola razón de ser. Era imposible que abusaran de la reina. Era imposible que la violaran, que la manosearan, que la ultrajaran. Era imposible que la tocaran. Por eso eran eunucos. Y mandaron a sus 7 eunucos. Y dice que cuando enviaron a los eunucos, dice que la reina había organizado un banquete paralelo, no en el palacio, sino en la casa real del rey Asuero. Y cuando estos eunucos llegaron y dijeron, el rey quiere mostrarte como la máxima expresión de la gloria de su reino, dice que esta Basti no quiso. Ella prefirió quedarse en la otra fiesta, sin la presencia del rey. Y la historia habla de que el rey pidió consejo. No se habla más de estos 7 eunucos. Al parecer, se quedaron en la fiesta con la reina. Y esto tiene una razón de ser. Hombres y mujeres que Dios ha llamado con un ministerio para que presenten la reina al rey, pero prefieren oír lo que la reina dice que lo que el rey dice. Pareciera ser que estos eunucos se quedaron con la reina en la otra fiesta, porque pareciera
que el mensaje que viene hoy por parte de muchísimos ministerios es un mensaje para darle bendiciones a la reina, pero no para satisfacer la demanda del rey. Y el que puso a los eunucos en el ministerio fue el rey, no la reina. O sea, se quedaron con la reina en la otra fiesta y dejaron al rey solo en el palacio. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Mucha gente que fue llamada por Dios con llamados genuinos, con llamados específicos, a ser referentes en esta generación. Parece que se quedaron con lo que Dios les dio. Y cuando Dios les ha girado instrucciones de cómo edificar su iglesia, han sacado a Dios de las instrucciones y le han dicho, no, aquí usted ya no tiene más nada que hacer. Este es mi ministerio, esta es mi iglesia, esta es mis congregaciones y aquí se hace lo que yo digo. Y el Señor empieza a tocar la puerta, oiga, pero déjeme entrar a ver si yo entro a la fiesta. Y no lo dejan entrar al Señor. Y es fiesta porque finalmente hay buena música, hay buenos cantantes, hay buenos predicadores elocuentes, hay buenas vigilias, hay buenos ayunos, hay buenos congresos, aleluya. Se siente la presencia de Dios porque espiritualmente se cree que eso es lo que se busca, ¿no? Sentir. El creyente promedio cree que si no siente no hay nada, pero esa es la fiesta. Y Dios dice, qué ignorancia tan grande, quedarse en una fiesta sin la presencia del rey. Sí. Pareciera que esa odisea la vemos hoy. Los que por el Espíritu hemos sido alumbrados en nuestro entendimiento, podemos comprender que no se está haciendo lo que el rey quiere, se está complaciendo a la reina. Se está haciendo todo tipo de evento y predicación para bendecir a la reina. Pero el rey lo dejamos solo en el palacio. Y el rey tiene un eterno propósito. Sí. Y en ese eterno propósito él ya ha conquistado todo. Y él lo que quiere es presentar a su Vasti, a su reina, como la máxima expresión de su gloria. Eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Levantar una reina, una iglesia, que sea la máxima expresión de su gloria, que sea la máxima expresión de lo que él ya ha logrado, de lo que él ha hecho. En ese protocolo es que el rey está en estos días. Pero Vasti ignora el protocolo del rey. No le interesa ni el rey, ni el protocolo, ni el propósito, ni que los creyentes estén bajo ignorancia. No les interesa nada. Solo les interesa seguir en la fiesta paralela que ellos arman. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré. Y por muchos años Dios sigue tocando muchos ministerios y decirle, hey, por favor, tú dices que estás bendecido, que eres rico y te has enriquecido y no te hace falta nada y no sabes que eres un pobre, ciego, miserable, desventurado, desnudo, porque todo lo que haces es en una fiesta paralela donde el rey no está presente. Todavía hay una voz que dice, déjame entrar, yo quiero entrar, yo quiero estar allí, y no lo dejan entrar. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Vasti fue desechada. Y se hizo un casting. Una nueva reina se tiene que preparar en palacio. Y ahí hay otro eunuco llamado Hetai. Usted lo consigue en el capítulo 2 de Esther. Y este nombre significa el que ama la verdad. Y este es un eunuco que sí va a hacer la labor por la cual fue llamado. Preparar a la reina para el encuentro del rey. Esa es la labor de un ministro competente del nuevo pacto. Preparar a la reina para el encuentro con el rey. El ministro no está para beneficiarse de la reina, para usarla, para manosearla,
para vivir de ella, para que le den reconocimientos, aplausos, economía. El ministro no está para eso. Él tiene solo una labor: presentársela al rey. Y esa es la Esther que se está preparando en palacio. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pido que corra por las redes sociales. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que seamos completamente capaces de comprender con todos los santos, Señor, esta realidad. Sácanos de esa ignorancia, Señor. Y si finalmente hay una Vasti que ha sido desechada porque no quiere, entonces levanta en esta generación una Esther que gobierne en palacio y que sea preparada para el encuentro final de ser la máxima expresión del Rey sobre la tierra. Yo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gran abrazo para todos. Saludos. Nos vemos la otra semana.